¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día, de la nada, tu vida simplemente desapareciera? Imagina despertar y no recordar nada de quién eres, ni de la pasión que te movía. ¿Y si te dijeran que todo el mundo te dio por muerto, pero en realidad estabas a solo unos metros, atrapado en una pesadilla? Si esta idea ya te puso los pelos de punta, regálanos un me gusta ahorita mismo y suscríbete, porque lo que viene a continuación no es solo una historia. Es un viaje a lo más oscuro de la mente humana que te dejará sin aliento. Prepárate para descubrir un misterio que desafía toda lógica y que te hará cuestionar la realidad. Acompáñanos a desentrañar el enigma de Finn Brown, el fotógrafo que desapareció en Yosemite y reapareció como un número. En junio de 2015, Finn Brown, un joven fotógrafo de apenas 20 años, se esfumó sin dejar rastro en Yosemite, dejando solo un trípode destrozado al borde de un acantilado. Mientras los equipos de rescate buscaban su cuerpo por años en el lecho del río, él se convirtió en el anónimo número 402 en una clínica psiquiátrica cercana. 4 años de aislamiento lo transformaron en un cascarón vacío, despojado de cualquier recuerdo de su vida anterior. ¿Cómo llegó de un sendero soleado a las frías paredes de un psiquiátrico? ¿Y quién logró que el mundo entero creyera en su muerte? Aclaremos que algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados por razones de anonimato y confidencialidad, y no todas las imágenes corresponden a los hechos reales. Aquel 9 de junio de 2015, el Parque Nacional Yosemite recibió a sus visitantes con una mañana inusualmente fresca y húmeda. Para Finn Brown, un estudiante de arte de 20 años en su segundo año, este viaje era mucho más que el simple fin de semestre. Durante el último mes, él y 4 de sus amigos más cercanos habían planeado esta aventura, soñando con inmortalizar la majestuosidad de los acantilados de granito y la impresionante fuerza de las cascadas de junio con su cámara. Ese día, el grupo se aventuró por el popular, pero peligroso, Sendero del Puente, que serpentea siguiendo el cauce del río Merced. Según el testimonio que Mark Stevens, uno de sus amigos, proporcionó más tarde a los guardaparques, Finn estaba de excelente humor. Constantemente se rezagaba del grupo principal, deteniéndose para ajustar su pesada cámara DSLR en el trípode, pues cada ángulo le parecía menos que perfecto. Alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando el sendero se volvió especialmente empinado y resbaladizo por el rocío de agua, el grupo llegó a una sección famosa por sus afloramientos de granito mojado. Fue allí donde Finn pidió a sus amigos que continuaran hacia el puente, asegurándoles que solo necesitaría 10 minutos para capturar una toma panorámica del río chocando contra las rocas. En este punto, el sendero pasa a escasos metros de un acantilado escarpado donde el agua del Merced baja a una velocidad vertiginosa, producto del deshielo en las cumbres de Sierra Nevada. El nivel del agua ese junio era el más alto registrado, y la temperatura apenas alcanzaba los 4 Celsius. Sus amigos avanzaron aproximadamente un cuarto de milla y se detuvieron en un cruce de madera, esperando a Finn. Pasaron 20 minutos, luego 30. Una leve irritación por la lentitud del fotógrafo rápidamente se transformó en una angustia palpable. Cuando regresaron al lugar donde lo habían visto por última vez, el sendero estaba desierto. Al borde mismo de un saliente rocoso cubierto de musgo verde oscuro y resbaladizo, encontraron una escena escalofriante. Un trípode profesional de metal, con una de sus patas más extendida que las otras, haciendo que toda la estructura se inclinara peligrosamente sobre el precipicio. Una bolsa abierta con baterías extra y una tapa de lente yacían en las piedras húmedas. Ni Finn ni su costosa cámara estaban por ningún lado. El rugido del agua llenaba el aire, ahogando cualquier otro sonido y haciendo inútiles los gritos desesperados de sus amigos. A las 12:45 horas, se realizó la primera llamada al Servicio de Parques Nacionales. En menos de una hora, un equipo de respuesta rápida llegó al lugar. El guardabosques James Moore anotó en su informe oficial que la superficie del granito en ese punto era tan resbaladiza que incluso un excursionista experimentado con calzado especial tenía dificultades para mantener el equilibrio. Parece que el muchacho intentaba colocar el trípode lo más cerca posible del borde para capturar el flujo vertical del agua desde abajo. Un movimiento descuidado, un error en la distribución del peso, y el musgo húmedo actuó como lubricante, escribió Moore en su informe. La operación de búsqueda y rescate se extendió por 6 días. Buzos intentaron rastrear la vegetación río abajo,
pero las fuertes corrientes y la visibilidad nula en el agua turbia hicieron estos intentos extremadamente peligrosos. Cámaras térmicas montadas en helicópteros no detectaron señales de vida en un radio de 16 kilómetros. La investigación llegó a una conclusión definitiva. Finn Brown fue víctima de su propia pasión. La teoría era sencilla y lógica. Un accidente. El cuerpo probablemente había sido arrastrado bajo afloramientos rocosos sumergidos o arrastrado a uno de los cañones profundos donde era imposible recuperarlo. Los padres de Finn, quienes llegaron a Yosemite al tercer día de la búsqueda, recordaban que su hijo siempre había sido precavido, pero su pasión por la fotografía a veces lo cegaba ante el peligro. Se pararon en el mismo saliente, contemplando el furioso río Merced que se había llevado a su único hijo. El caso se cerró oficialmente 2 meses después, debido a la ausencia del cuerpo y de cualquier indicio de naturaleza criminal. Todas las pertenencias de Finn, incluido su trípode, fueron devueltas a la familia como un doloroso recuerdo de su último viaje. Para los amigos que lo acompañaron ese día, Yosemite se convirtió para siempre en un lugar de luto. Se culpaban a sí mismos por haberlo dejado solo en esa zona tan peligrosa. Sin embargo, ni ellos, ni la policía, ni los experimentados guardabosques pudieron haber imaginado en el peor de sus escenarios que existía una anomalía elaborada en el caso. La cámara de Finn había desaparecido con él, pero el soporte del trípode, que normalmente solo se desprende manualmente, permanecía en el trípode. Era un detalle insignificante que nadie había notado durante la inspección inicial de la escena. La tragedia del río Merced parecía un libro cerrado que, con el tiempo, acumularía polvo en los archivos policiales, dejando a la familia solo con una tumba vacía y las fotografías tomadas antes de aquel fatídico día. Durante los siguientes 4 años, el nombre de Finn Brown solo fue mencionado en listas conmemorativas de víctimas de accidentes en parques nacionales, hasta que un frío octubre de 2019 le dio un giro inesperado a toda la historia. El octubre de 2019 trajo consigo nieblas espesas, casi impenetrables, a las faldas de Sierra Nevada, que se asentaron en los valles por varios días. Fue en este preciso momento cuando una inspección no programada de funcionarios federales de salud dio inicio en el cerrado y privado centro Silver Creek, oficialmente dedicado a la corrección de trastornos de conducta severos. La instalación, rodeada por una valla de concreto de 3 metros y un denso bosque de pinos, siempre había tenido fama de ser un lugar de élite y extremadamente reservado. Sin embargo, durante un recorrido por la unidad de cuidados intensivos, uno de los inspectores principales, Robert Vance, notó una extraña anomalía en la documentación de la celda 12. A través de la estrecha ventana de observación de la celda, pudo ver a un joven a quien el personal se refería exclusivamente como número 402. Estaba sentado en la cama, en un estado de inmovilidad absoluta, mirando fijamente el vacío de la pared blanca. Según el testimonio de Vance en su informe oficial al Departamento de Justicia, el historial médico del paciente no contenía ningún nombre ni apellido. La única entrada en la columna de información personal era la fecha de su ingreso a la institución, 22 de agosto de 2015. Cuando Vance preguntó directamente sobre los orígenes del paciente, la administración de la clínica presentó documentos diseñados para cerrar cualquier investigación adicional. Según el libro de registro interno, el número 402 simplemente había sido trasladado de otra instalación que no se especializaba en casos tan complejos. El documento estipulaba que el paciente requería la máxima discreción, de acuerdo con el contrato y los deseos de la familia, y que el pago por su cuidado se realizaba a través de un fondo fiduciario anónimo. Esta explicación parecía una muralla legalmente impecable, que permitía a la institución retener a una persona sin pasaporte ni número de identificación durante años. Durante 4 años, la personalidad del número 402 estuvo bajo la presión constante de la influencia médica. Las entradas en el registro de procedimientos mostraban inyecciones diarias de potentes fármacos psicotrópicos y sesiones regulares de aislamiento total, que, según el personal, eran parte de un curso de terapia agresiva. El resultado de esta intervención fue la pérdida completa de cualquier habilidad cognitiva y reacción social. La mirada del joven era vidriosa y sus músculos faciales permanecían inmóviles incluso cuando los inspectores entraron a su habitación. Vance recordó más tarde que el paciente emanaba una sensación de vacío interior absoluto,
como si una personalidad talentosa hubiera sido sistemáticamente incinerada químicamente, dejando solo un cascarón biológico. Sospechando una grave violación de los estándares federales y un posible robo de identidad, Robert Vance tomó una medida arriesgada. Usando una tableta de la empresa, tomó una fotografía detallada del rostro del número 402 para una verificación instantánea a través de un sistema cerrado de reconocimiento facial. El resultado, que la base de datos arrojó 50 segundos después, dejó al inspector en estado de shock. El programa identificó al paciente como Finn Brown, el mismo joven cuya foto estaba en cada señal de carretera en Yosemite 4 años atrás. El hombre que oficialmente se presumía muerto en las gélidas aguas del río Merced estuvo a menos de 40 metros del lugar de la tragedia todo este tiempo. Lo que la administración intentó presentar como un traslado burocrático legítimo se convirtió instantáneamente en la prueba de un crimen masivo. Cuando la policía, tras recibir una señal de emergencia del inspector, entró a la clínica con una orden de cateo, descubrieron que Finn Brown no era solo un paciente. Se encontraba en un estado de profunda disociación, resultado no de una enfermedad, sino de una influencia externa deliberada. No reconocía su propio nombre, no respondía a la voz de su padre grabada en un dictáfono, y se encogía ante cada sonido brusco, como si esperara otra manipulación. El caso de accidente fue inmediatamente reclasificado como secuestro, detención ilegal y tortura. El equipo de investigación, liderado por el detective Marcus Reed, comenzó a examinar cada rincón de Silver Creek. Los informes indicaban que el paciente había sido sometido a un curso de terapia diseñado para fragmentar completamente su memoria. Esto explicaba por qué Finn no hizo intentos de escapar ni de pedir ayuda. Simplemente había olvidado que alguna vez tuvo una vida diferente, una familia y una pasión por la fotografía. La investigación, que había sido considerada cerrada durante 4 años por la ausencia de un cuerpo, se reabrió con renovado vigor, planteando la pregunta más difícil para las autoridades. ¿Cómo exactamente el joven que estaba en la orilla mojada del río Merced terminó tras las puertas cerradas de un psiquiátrico bajo la apariencia de un paciente anónimo de un hospital liquidado? ¿Fue este error burocrático un accidente o una leyenda hábilmente construida que permitió a Finn Brown desaparecer dentro del sistema legal? Mientras el joven era trasladado a un centro de rehabilitación especializado bajo custodia, los detectives comenzaron a desenrollar una cadena de registros digitales y en papel, buscando el punto ciego en los documentos de registro que sería el inicio de su encarcelamiento de 4 años. El aire en las faldas de Sierra Nevada seguía frío, pero el misterio del número 402 ya había comenzado a revelar sus primeros y más oscuros detalles. La investigación comprendió que, detrás de los muros de Silver Creek, no solo había negligencia médica, sino el cálculo frío y muy preciso de alguien. Cuando al detective Marcus Reed, investigador principal de la Unidad de Crímenes Mayores, se le concedió acceso total al archivo de la clínica Silver Creek, se dio cuenta de que no estaba ante un simple caos de documentos. Durante las primeras 48 horas después de la liberación de Finn Brown, el equipo de Reed trabajó en un modo de análisis continuo de bases de datos digitales y pilas de fichas de papel. La investigación ya había esbozado los elementos principales del panorama, y ahora la tarea primordial era desglosar cada detalle que confirmara la existencia de un crimen organizado. El detective sabía que cualquier persona que ingresara a una institución de este nivel tendría que pasar por un complejo procedimiento de verificación multinivel, pero en el caso del paciente número 402, el sistema fue utilizado como una herramienta para hacer desaparecer completamente a la persona. Una pieza clave de evidencia en el caso fue un registro de ingreso manual, incautado de la oficina del administrador de turno. Contenía una entrada con fecha del 22 de agosto de 2015. Según el protocolo, el paciente llegó a las instalaciones a las 3:15 de la mañana, un horario en el que un número mínimo de personal podría haber capturado su rostro o hecho preguntas innecesarias. La ficha estaba llenada con una precisión legal impecable, lo que en ese momento cerró el camino a cualquier investigación posterior. En la columna Fuente de hospitalización, se indicaba traslado de emergencia desde un centro médico privado debido a su liquidación completa por bancarrota. Los investigadores descubrieron que tal hospital nunca existió, y la copia del contrato adjunta al expediente estaba sellada con el sello de una empresa ficticia
registrada en Delaware. El documento establecía que el paciente requería anonimato absoluto de acuerdo con el contrato y el deseo absoluto de la familia, y que todos los gastos de su atención serían cubiertos a través de un fondo fiduciario anónimo. Era una leyenda astutamente construida. Cualquier médico o enfermera que llegara de turno a la mañana siguiente no vería a una persona secuestrada, sino un residuo burocrático de otra institución, una persona cuyo destino ya había sido decidido a nivel de la alta dirección y los abogados. El registro en el sistema creó la ilusión de que el paciente era una entidad legal, cuyo pasado estaba sellado de forma segura con sellos legales. Es en este punto donde la figura del Dr. Arthur Ellis aparece en los documentos. Para el año 2015, Ellis ya tenía la reputación de ser un neuropsiquiatra brillante, pero extremadamente obsesivo. Colegas, cuyos testimonios fueron registrados más tarde en informes de interrogatorio, lo describieron como un verdadero fanático. En su campo, Ellis era conocido por su pasión por los casos sin esperanza, pacientes con amnesia profunda, estupor catatónico o personalidades completamente divididas. Para él, Finn Brown, quien apareció en la clínica sin nombre ni memoria, no era una tragedia humana, sino un objeto ideal para estudiar la neuroplasticidad. Según el testimonio de la enfermera jefe, Linda Mason, el Dr. Ellis apareció personalmente en la sala de emergencias esa noche, lo cual era completamente atípico para un médico de su estatus. Los registros médicos en el expediente del sujeto 402 desde los primeros días parecían la descripción de una condición sin esperanza, disociación profunda, falta completa de respuesta a estímulos, una tendencia a la autodestrucción. Estos diagnósticos se hicieron con tanta confianza y profesionalismo que ningún otro médico los habría cuestionado. El Dr. Ellis, al recibir a un paciente así, lo vio solo como material perfecto. Dado que la ficha ya contenía una nota sobre un deterioro cognitivo severo, cualquier pérdida de memoria en fin como resultado de sus acciones posteriores habría parecido una progresión natural de la enfermedad y no el resultado de una interferencia externa o tortura. El médico utilizó este registro falso inicial como un escudo. Si el paciente llegaba oficialmente a él ya roto, nadie podría culparlo por no poder repararlo. Sin embargo, al analizar los informes diarios, el detective Reed notó un patrón extraño. Al paciente se le prescribió un curso intensivo de recuperación, pero los registros de los celadores de turno mostraban lo contrario. En octubre de 2015, uno de los asistentes del médico escribió en su diario: a pesar de los procedimientos diarios y la dosis máxima de los medicamentos prescritos, el paciente muestra signos de rápido agotamiento físico. Presenta temblor severo en las extremidades, apatía completa y una pérdida de peso de 8 kilos en 2 meses. La mirada permanece vidriosa. La reacción al mundo exterior es mínima. Esta paradoja, el interés profesional de un médico reconocido que conducía a la degradación física y mental de un paciente, se convirtió en el enfoque clave del trabajo del grupo de Reed. El detective Reed se dio cuenta de que alguien con acceso total a los registros de ingreso de esa noche conocía todas las debilidades de la clínica Silver Creek. La entrada no era un error, sino una leyenda hábilmente construida que permitió a Finn Brown desaparecer dentro del sistema legal durante 4 años, mientras la policía y cientos de voluntarios en Yosemite rastreaban las orillas del río Merced en busca de su cuerpo. Aquí, en el papeleo, se convirtió simplemente en el sujeto 402, sin pasado, cuyo destino fue sellado con unas pocas líneas sobre la bancarrota de un hospital desaparecido. Ellis aprovechó cada hora para observar cómo la conciencia del joven se disolvía, con plena confianza en su impunidad gracias al muro de papel del anonimato. Una verificación documental confirmó que, durante todo el tiempo que Finn estuvo en la instalación, su identidad fue sistemáticamente borrada de todos los registros oficiales. En el sistema, solo permaneció como un número, una sombra sin rostro con una bata médica, cuya vida fue sellada por protocolos burocráticos a menos de 40 metros del lugar de su último escaneo. La investigación no dudó que este punto ciego en el registro fue creado deliberadamente para darle a Ellis total libertad de acción sobre un material que nadie tenía la intención de buscar. El procesamiento final de la evidencia en este sector se completó, abriendo el camino para la siguiente etapa de la investigación: el análisis de los archivos personales del Dr. Ellis.
donde se ocultaban los detalles de sus peligrosos experimentos. Cuando el detective Marcus Reed comenzó un análisis detallado de los documentos incautados de la oficina de Arthur Ellis, esperaba encontrar pruebas de violencia primitiva, protocolos de interrogatorio o diarios de un sádico. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más complicada y sombría. Sobre el escritorio del investigador había cientos de carpetas repletas con los resultados de un estudio científico colosal, llevado a cabo con una precisión médica impecable. Ellis no era solo un criminal, era un fanático que había transformado la práctica psiquiátrica en un campo de pruebas cerrado para sus teorías. Todos los registros relacionados con el objeto 402 estaban estructurados como si se estuvieran preparando para su publicación en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. La parte principal del archivo estaba dedicada a un proyecto secreto llamado Neuroplasticidad y Amnesia Artificial. En los informes introductorios, Finn Brown era descrito no como una persona, sino como un paciente con daño irreversible de personalidad debido a un trauma físico y psicológico severo. La investigación descubrió que Ellis había documentado cientos de pruebas realizadas al joven durante los primeros años de su estancia en la clínica. Eran tablas detalladas de respuestas pupilares a la luz intensa, registros de horas de cambios en la actividad cerebral durante el sueño profundo y respuestas del sistema nervioso central a diferentes frecuencias de sonido. Cada manipulación se justificaba con un objetivo científico: crear un método revolucionario para restaurar completamente la memoria a través de su previa desconexión temporal. El detective Reed anotó más tarde en su informe que los diarios de Ellis no contenían ni una sola palabra sobre el dolor, el miedo o los gritos del paciente. En cambio, las páginas estaban llenas de complejos gráficos de niveles de dopamina, mapas de conexiones neuronales y diagramas de actividad cortical. Ellis describía la condición del sujeto 402 con una profunda fascinación profesional que rozaba la obsesión. Para el médico, Finn Brown dejó de ser una persona en el momento en que cruzó el umbral de Silver Creek. Se convirtió en el caso clínico más valioso de su carrera, una prueba viviente de que la mente humana puede ser remodelada si se utilizan las herramientas químicas y psicológicas adecuadas. Fue este enfoque científico frío el que se convirtió en el principal problema estratégico para la investigación. A primera vista, las acciones de Ellis podían interpretarse como una terapia radical, pero legal, para un paciente sin esperanza. En sus notas, el médico utilizaba hábilmente términos como misión humanitaria y búsqueda de una cura para la demencia. La policía vio a un hombre tan profundamente involucrado en sus cálculos y fórmulas que ignoró por completo el lado ético y legal del asunto. El médico parecía un genio que acababa de encontrar a una persona rota y decidió usarla para un gran propósito que justificaría cualquier medio. El detective Reed se dio cuenta de que sería extremadamente difícil probar la culpabilidad directa de Ellis en los tribunales mientras éste se escondía detrás de montones de informes científicos, gráficos y expedientes médicos oficiales. Cada inyección, cada procedimiento de aislamiento, estaba registrado como parte de un plan de tratamiento. La oficina de 18 metros cuadrados donde se guardaban estos archivos olía a esterilidad y papel viejo, lo que solo reforzaba el sentido de Ellis de absoluto desapego del sufrimiento de su sujeto. Sin embargo, mientras Reed continuaba estudiando la cronología de los registros, notó un detalle que parecía antinatural y que destruía toda la leyenda del descubrimiento accidental. Según los documentos, las primeras pruebas diagnósticas y la toma de muestras de sangre del sujeto 402 comenzaron exactamente 3 días después de la desaparición de Finn Brown en las orillas del río Merced en Yosemite. El 9 de junio de 2015, el joven desapareció, y el 12 de junio, Ellis registró sus primeras lecturas de actividad cerebral en su laboratorio. Esto indicaba que el médico no solo había admitido al paciente del hospital liquidado en agosto, como lo indicaban los falsos registros de ingreso. Ellis tuvo acceso a Finn casi inmediatamente después de su desaparición. Lo estaba esperando. Este descubrimiento cambió radicalmente el curso de la investigación. Quedó claro que Arthur Ellis no era solo un científico indiferente que se encontró con una oportunidad conveniente. Era parte de una cadena donde cada eslabón actuaba con precisión matemática.
Mientras el detective Reed hojeaba las páginas donde Finn era descrito como un sujeto biológico con baja resistencia cognitiva, se dio cuenta de que Ellis proporcionó la parte científica del plan. Pero él no pudo haber organizado un secuestro en uno de los parques más protegidos del país por su cuenta. El doctor era el ejecutor perfecto, cuyo fanatismo lo cegó hasta el punto de que ni siquiera intentó ocultar las verdaderas fechas de sus experimentos en los archivos cerrados. La investigación comenzó a buscar a la persona que proporcionó al Dr. Ellis las condiciones para su experimento perfecto y le entregó a Finn Brown solo 72 horas después de la tragedia de Yosemite. Reed se dio cuenta de que las respuestas no estaban ocultas en los gráficos de conexiones neuronales, sino en quién exactamente tuvo acceso a la información sobre la ruta de Finn y quién pudo haber organizado su transporte a la clínica en un plazo tan corto. Mientras el equipo forense continuaba digitalizando los informes en papel, el detective centró su atención en las relaciones externas del hospital, sospechando que detrás del científico se encontraba un arquitecto en las sombras, cuyos motivos eran mucho más personales que científicos. La investigación pasó a un nuevo nivel: la búsqueda de huellas digitales que conducían desde el húmedo bosque de Yosemite directamente a las puertas de Silver Creek. Aunque el Dr. Arthur Ellis seguía siendo el principal sospechoso en el caso de secuestro y detención ilegal, el detective Marcus Reed percibió que faltaba un eslabón crucial en esta oscura historia. Ellis era sin duda un científico brillante y un investigador cerebral fanático, pero su perfil psicológico, elaborado por expertos en análisis conductual, indicaba una completa falta de habilidades en ingeniería social y manipulación de redes. Era un hombre de fórmulas complejas, conexiones neuronales e informes médicos secos, no un estratega astuto capaz de rastrear a una víctima en la naturaleza. Para secuestrar a Finn Brown en 2015, el criminal debía conocer no solo la ruta general del grupo, sino también el momento perfecto en que el fotógrafo de 20 años estaría solo al borde de un acantilado cerca del río Merced. Reed ordenó al equipo cibernético que reexaminara y analizara exhaustivamente todos los archivos digitales de los 4 amigos que lo acompañaron en aquel fatídico viaje de junio. Durante 10 días, expertos técnicos trabajaron en un laboratorio cerrado, recuperando mensajes eliminados, datos de redes sociales en caché y chats privados de 4 años atrás. Fue un trabajo minucioso y tedioso, que requirió el análisis de miles de líneas de código y metadatos. Finalmente, los investigadores dieron con una pista que había pasado completamente desapercibida durante la investigación inicial de la desaparición. Resultó que, 14 días antes del viaje, uno de los mejores amigos de Finn, Mark Stevens, había comenzado a comunicarse activamente en línea con una usuaria llamada MG Focus. Esta cuenta pertenecía a una persona que afirmaba ser una estudiante de fotografía de otro estado, supuestamente preparando una tesis sobre el juego de la luz en parques nacionales. Hábilmente, se ganó la confianza del grupo demostrando un profundo conocimiento de las características técnicas de lentes, filtros y ángulos específicos en los desafiantes senderos de Yosemite. Según los protocolos de las correspondencias recuperadas, la usuaria MG Focus fue muy cuidadosa, pero extremadamente persistente en averiguar los más mínimos detalles de la próxima excursión. Le escribió mensajes a Stevens que parecían consejos comunes de una colega profesional. ¿Finn realmente va a tomar la panorámica cerca de Bernal? Dicen que la mejor luz cae allí a las 11 de la mañana, cuando la principal oleada de turistas ya está subiendo hacia las cataratas Nevada. Si quiere una toma perfecta sin gente en el enfoque, tendrá que quedarse solo allí al menos 20 minutos. En sus respuestas, Mark, sin sospechar siquiera el peligro mortal, permitió que la usuaria con el apodo MG Focus conociera los planes de su amigo mejor que ellos mismos. Ella sabía en qué punto Finn solía rezagarse del grupo por la exposición y cuántos metros estaba dispuesto a caminar hasta el borde resbaladizo del granito para obtener el ángulo correcto. El último mensaje de ella llegó 18 horas antes de que el joven desapareciera. El texto era lacónico: les deseo una buena toma. El clima promete ser perfecto para contrastes. Inmediatamente después, la cuenta fue eliminada permanentemente y todas las huellas digitales fueron cuidadosamente borradas. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos 4 años permitieron a la investigación hacer lo que parecía imposible en 2015.
El verdadero avance llegó cuando los técnicos lograron rastrear la dirección IP dinámica, desde la cual se creó y utilizó el perfil. Los datos apuntaron a un punto de acceso Wi-Fi en una pequeña cafetería de carretera llamada Pine Grove, ubicada a solo 8 kilómetros de la entrada principal de la clínica Silver Creek. Una verificación posterior de los registros del sistema de la cafetería reveló un resultado que hizo estremecer a los detectives por la sofisticación del crimen. El mismo dispositivo utilizado para enviar la correspondencia bajo el apodo MG Focus se había conectado repetidamente a la red interna segura de la clínica durante los turnos del personal. Esto significaba que la misteriosa fotógrafa no era una conocida casual de Internet. Era una persona que caminaba a diario por los estériles pasillos del hospital y que tuvo acceso sin restricciones a Finn Brown durante todos sus años en la institución. El detective Reed se dio cuenta de que el doctor Arthur Ellis solo podía ser el ejecutor de la parte científica del horrible plan, asegurando el aislamiento médico de la víctima. El verdadero arquitecto del secuestro, su cerebro y estratega principal, operaba desde las profundas sombras, utilizando las redes sociales como una herramienta de cacería humana. Marcus Reed ordenó una lista ampliada inmediata de todos los empleados de Silver Creek que tuvieron acceso a la red del hospital en junio de 2015. Los investigadores comenzaron a revisar a todas las empleadas cuyos nombres pudieran estar velados en apodos. Las verificaciones duraron varias horas hasta que el nombre que antes parecía ser solo una línea discreta en la lista general del personal, Grace Miller, brilló por primera vez en los registros del departamento administrativo. Ella era la enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos, y de hecho era la mano derecha de Ellis, con acceso total a todos los registros, medicamentos y sistemas de monitoreo de pacientes. La conexión se volvió definitiva cuando expertos forenses cibernéticos recuperaron el antiguo buzón de correo utilizado para registrar la cuenta MG Focus. Resultó ser el viejo correo universitario de Grace, que había usado mientras estudiaba enfermería. Las letras M y G en el apodo, que al principio parecían una designación técnica para un lente, eran en realidad las iniciales reordenadas de Grace Miller. El detective Reed, al revisar su expediente personal, notó que Miller era la misma persona que había registrado originalmente la cuenta y quien había realizado el diseño inicial del número 402 aquella noche de agosto. Su sombra digital se extendía desde las cómodas charlas con los amigos de Finn hasta las paredes de la celda, donde el joven pasó 4 años en el olvido químico. La investigación se dio cuenta de que el secuestro en Yosemite no fue una coincidencia, sino el resultado de una detallada vigilancia social y digital. Grace Miller conocía cada movimiento de Finn Brown mucho antes de que él pisara el granito resbaladizo cerca del río Merced. Ahora, la pregunta principal no era cómo lo hizo, sino por qué una joven con una reputación impecable dedicó tanto tiempo y esfuerzo a destruir la vida de un joven talentoso. La investigación comenzó a sumergirse en el pasado de Grace Miller. El verdadero peligro para Finn no comenzó en las montañas, sino en los pasillos de la escuela, de los que él hacía mucho había olvidado, pero que Grace recordaba hasta la última palabra. Para el detective Marcus Reed y su equipo, Grace Miller había sido hasta entonces solo una eficiente trabajadora de la clínica, la mano derecha del doctor Arthur Ellis, y una profesional médica ejemplar cuya biografía parecía tan limpia como un vendaje estéril. Sin embargo, cuando los registros escolares del condado de Fresno finalmente llegaron al escritorio del investigador la mañana del 14 de octubre de 2019, la máscara de la enfermera perfecta comenzó a resquebrajarse con cada página leída. Resultó que, para 2012, Grace tenía un apellido completamente diferente, Thorne, y una historia que intentó borrar con la misma minuciosidad con la que borraba los recuerdos de sus pacientes en Silver Creek. Según documentos del Departamento de Educación, Grace Thorne creció en condiciones que difícilmente podrían llamarse prósperas. Su familia vivía en un pequeño y viejo remolque en Sunset Park, ubicado a 16 kilómetros del prestigioso vecindario donde se alzaba la lujosa propiedad de la familia Brown. En la escuela, Finn Brown era el líder indiscutible, un joven carismático y brillante de 17 años cuya popularidad le otorgaba el derecho tácito de determinar la jerarquía social en el aula. Según los testimonios de antiguos maestros registrados en los archivos, Finn poseía ese raro encanto natural que hacía que otros estudiantes buscaran su aprobación a toda costa.
Grace, por otro lado, era una chica callada, dolorosamente tímida, que intentaba ser invisible, literalmente desapareciendo en los pasillos de la escuela. Según las memorias de Sarah Collins, una excompañera de clase, que proporcionó al detective Reed durante la segunda entrevista de testigos, Finn Brown decidió demostrar su ingenio frente a un gran grupo de amigos que pasaba por su mesa. En ese momento, Finn hizo un comentario extremadamente cruel y humillante sobre su apariencia, sus zapatos gastados y el olor a detergente barato, lo que se había convertido en un estigma para ella. Esto no fue una disputa adolescente común. Finn convirtió la humillación de la chica en un verdadero espectáculo que duró varios minutos, con toda la sala riendo a carcajadas. Grace no dijo una palabra, solo se quedó allí, aferrada a su bandeja, hasta que su rostro se puso gris ceniza. Las palabras de Finn, pronunciadas con la facilidad de alguien que nunca había conocido el rechazo o las dificultades, marcaron el comienzo de un acoso largo y sistemático que duró más de 2 años. Los registros escolares de la época, que Reed encontró en la oficina del antiguo director, documentan numerosas quejas de individuos desconocidos, dañando las pertenencias de Grace, publicando montajes fotográficos ofensivos en los vestuarios y gritando apodos despectivos cada vez que ella aparecía a menos de 9 metros. Los métodos de acoso copiaron sorprendentemente el mismo tono y manera que Finn había establecido en la cafetería. La condición psicológica de la chica se volvió crítica a la edad de 15 años. La investigación descubrió registros de servicios sociales que indicaban que Grace Thorne comenzó a sufrir ataques de pánico y fobia social aguda. No salía de casa durante semanas, con miedo de encontrarse con cualquiera de sus verdugos. La familia se vio obligada a mudarse urgentemente a otro estado, cambiando todo, desde su dirección hasta su apellido. Fue entonces cuando Grace Thorne se convirtió en Grace Miller. Inventó una nueva biografía, borró todas las referencias a Fresno de sus redes sociales y pareció desaparecer del radar para siempre. Sin embargo, mientras Finn Brown disfrutaba de su juventud, su educación universitaria y sus primeros éxitos en la fotografía profesional, Grace construía metódicamente su nueva identidad, transformando el dolor en una rabia fría y calculadora. No eligió ser profesional médica por razones humanitarias. Los investigadores notaron una extraña especialización en sus expedientes de la escuela de medicina. Grace mostró un interés extremo en la neuropsicología y los efectos de los químicos en la memoria a largo plazo. Su tesis de posgrado, titulada Métodos para el aislamiento medicinal de experiencias traumáticas, fue considerada brillante, pero demasiado radical. El profesor que supervisó sus estudios recordó más tarde, en una conversación con la policía, que Grace Miller fue la estudiante más fría en sus 30 años de práctica. Ella no buscaba una cura, sino acceso a las herramientas de control absoluto sobre la conciencia humana. Cuando Grace consiguió un trabajo en la clínica Silver Creek y vio el fanatismo científico del Dr. Arthur Ellis, se dio cuenta de que había encontrado el lugar perfecto y a la persona ideal para ejecutar su plan. Ellis estaba cegado por su sed de descubrimiento, y Grace se convirtió en quien le proporcionó las condiciones para sus experimentos, ocultando los verdaderos orígenes de sus pacientes. Los investigadores descubrieron que, durante los últimos 3 años antes del secuestro, Grace literalmente vivió la vida de Finn a través de sus pantallas de monitoreo. Utilizando sofisticado software de vigilancia, conocía cada exposición fotográfica que tenía, cada nueva cámara que compraba y cada viaje que realizaba a parques nacionales. El secuestro en Yosemite, el 9 de junio de 2015, no fue un acto espontáneo de rabia. Fue la culminación a sangre fría de un odio que se había gestado durante casi una década. Grace no quería una muerte simple para su agresor. En su mente, eso sería un acto de misericordia. Ella quería que él experimentara el mismo aislamiento, la misma sensación de inutilidad y la completa pérdida de sí mismo que ella había sentido en sus días escolares debido a sus palabras despectivas. Su objetivo era mucho más terrible que el asesinato físico. Quería convertirse en la única fuerza que decidiría si Finn Brown recordaría alguna vez los nombres de sus padres o qué botón presionar en la cámara. En la oficina de Grace, durante una búsqueda detallada por parte de los científicos forenses, se encontró una vieja fotografía amarillenta de su graduación de secundaria. Era la misma foto de Finn Brown,
de pie en el centro de un grupo de amigos, sonriendo a la cámara. El rostro de Finn no solo estaba tachado, había sido cortado con bisturí con tal precisión quirúrgica que solo un vacío negro perfecto permanecía en el lugar de su cabeza. Cerca, en un cajón del escritorio, había impresiones de las exposiciones recientes de Finn, donde había fotografiado majestuosas montañas. La letra de Grace en cada obra llevaba la misma palabra: olvida. El detective Reed se dio cuenta de que cada movimiento que Grace Miller había hecho en los últimos 4 años era parte de una actuación sofisticada y demente. Ella era quien le ponía a Finn sus inyecciones diarias, quien le sostenía la mano durante sus ataques de pánico inducidos por drogas, y quien le susurraba las palabras en voz baja que finalmente rompieron sus lazos con el pasado. Disfrutaba de su indefensión, viendo al objeto 402 no como una persona, sino como una deuda que finalmente había comenzado a pagar con enormes intereses. Para ella, Finn Brown dejó de ser un ser vivo en el momento en que se burló de ella por primera vez frente a la clase en la cafetería. Cuando Grace lo llevó al hospital aquella noche de agosto, se veía inusualmente tranquila, casi feliz. Según el guardia nocturno, la investigación ahora tenía suficientes pruebas para darse cuenta de que, detrás del científico Ellis, estaba la verdadera arquitecta del dolor. Grace Miller era una cazadora que había pasado años rastreando a su presa, estudiando cada centímetro del sendero de Yosemite, cada curva del río Merced y cada debilidad en el sistema de seguridad del parque. Ella sabía que la naturaleza ocultaría su crimen. El procesamiento final de las pruebas en este sector permitió a los detectives pasar a la sombría reconstrucción de los acontecimientos del mismo día del secuestro, cuando una soleada mañana de junio se convirtió en un silencio eterno para el fotógrafo de 20 años, y Grace Miller finalmente obtuvo su modelo perfecto para un experimento de 4 años sobre el alma humana. El 9 de junio de 2015, el Parque Nacional Yosemite recibió a más de 20,000 visitantes que llenaron los senderos principales y los miradores. Pero Grace Miller, quien había estudiado los hábitos de los turistas y la topografía del parque durante años, sabía exactamente cómo desaparecer entre esta multitud de miles. Según el sistema de alquiler de coches, ella llegó al pie de Sierra Nevada el día antes del secuestro en un discreto sedán plateado. Utilizando información obtenida de Mark Stevens a través de redes sociales, haciéndose pasar por una fotógrafa aficionada, Grace conocía con exactitud no solo la ruta del grupo de Finn, sino también su hábito personal de demorarse en áreas peligrosas para tomas de larga exposición. Esa mañana, Grace esperó a la sombra de densos pinos cerca del sendero del puente, observando a su grupo de amigos a través de sus gafas de sol. Vestía ropa de senderismo estándar que no levantaba ninguna sospecha entre los transeúntes, mientras Finn Brown, como era de esperar, se separaba de sus amigos y subía a un saliente de granito mojado a 9 metros, sobre el caudaloso río Merced. Grace entró en acción. El sonido del agua, que descendía con fuerza debido al deshielo, era tan potente que ahogaba cualquier ruido exterior en un radio de 45 metros. Finn, completamente concentrado en ajustar el enfoque de su cámara y elegir un ángulo para una toma panorámica, ni siquiera escuchó los pasos detrás de él. Grace se acercó con la frialdad de una médica profesional. Utilizó un tranquilizante médico de acción rápida, una dosis calculada con precisión matemática para inmovilizar instantáneamente a un hombre adulto de 77 kilogramos, sin causar paro cardíaco ni convulsiones. La inyección se realizó en el cuello y, en 8 segundos, Finn comenzó a perder el control de su cuerpo. El punto clave del plan era evitar que el joven cayera al agua. Grace recogió a Finn en el último momento, justo cuando sus rodillas cedían. No iba a morir. Iba a desaparecer sin dejar rastro para el mundo entero, excepto para ella. Mientras él estaba en un estado de profunda sedación médica, Grace hábilmente escenificó el accidente. Colocó su trípode al borde mismo de una roca de granito resbaladiza y cubierta de musgo, en un ángulo peligroso, apuntando el soporte verticalmente hacia el agua. Cerca, sobre las rocas húmedas, dejó una bolsa abierta con baterías y una tapa de lente, creando la ilusión de que el fotógrafo había resbalado mientras trabajaba. Se llevó la preciada cámara de Finn. Era su principal trofeo en este juego. Sacar a una persona inconsciente de un parque nacional concurrido fue mucho más fácil de lo que podría parecer a primera vista. Grace había preparado una silla de ruedas plegable,
disfrazada como equipo turístico común para personas con discapacidad. Cubrió a Finn con una gruesa manta de cuadros. Y para los transeúntes ocasionales en el estacionamiento, parecían una pareja común y cansada. El chico parecía haberse quedado dormido por el cansancio y el aire de la montaña. Salió por la puerta oeste del parque a las 14:15 horas, evitando con éxito una inspección detallada, ya que los guardaparques estaban ocupados regulando el enorme flujo de tráfico en ese momento. Unas horas más tarde, Grace ya estaba en la entrada de la clínica Silver Creek. Esa misma noche, llevó a cabo la etapa final de su plan. Aprovechando la ausencia del médico jefe y su derecho como enfermera principal para manejar emergencias nocturnas, ingresó a Finn en el sistema. Grace había preparado hábilmente el terreno para el Dr. Arthur Ellis, presentándole al joven como el sujeto 402, un espécimen perfectamente preparado e impoluto para su ambiciosa investigación sobre neuroplasticidad. Ella conocía perfectamente el perfil psicológico de su jefe. Su sed de fama científica y su creencia fanática en la posibilidad de borrar artificialmente la memoria cegaron a Ellis. Cuando vio al joven frente a él, que no podía pronunciar una sola palabra y tenía su conciencia borrada por drogas previas, no hizo ninguna pregunta. Grace le había dado el material con el que había soñado durante décadas, y a cambio, ella tuvo la oportunidad de observar cada día durante 4 años cómo el hombre que una vez había destruido su mundo con un comentario cruel se convertía en una sombra sin nombre con una bata médica. Cada inyección que le ponía a Finn a las 3 de la mañana era, para ella, un acto de justicia suprema. Mientras Finn miraba las paredes blancas de la sala con ojos vidriosos, Grace permanecía en las sombras del pasillo, sabiendo que había robado no solo su cuerpo, sino su propio derecho a existir como persona. La trampa del río Merced había funcionado impecablemente, encerrando a Finn Brown en una celda de concreto a 40 metros de donde se le había dado por muerto. Grace Miller finalmente tenía el control total de su destino, disfrutando del silencio que había forjado tan cuidadosamente durante 10 años de odio. El juicio en el caso del estado de California contra Grace Miller y Arthur Ellis, que comenzó en enero de 2020 en el Tribunal de Distrito, se convirtió en uno de los más comentados y de alto perfil en la historia moderna de Estados Unidos. La sala del tribunal estaba repleta cada día con periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes, intentando comprender cómo un hombre pudo desaparecer sin dejar rastro durante 4 años en un país regido por el Estado de Derecho, mientras estaba legalmente supervisado en una instalación médica a menos de 40 metros de donde desapareció. Durante varios meses, el jurado escuchó material que recordaba más los detalles de un thriller criminal que los expedientes médicos reales. Sin embargo, el momento más difícil para todos los presentes fue la aparición de Finn Brown en la sala del tribunal. El 24 de marzo de 2020, Finn fue llevado a la corte acompañado por personal médico. Se sentó en una silla, casi sin levantar la vista, y sus ojos permanecieron constantemente fijos en sus propias manos, que apretaba nerviosamente. Cuando el representante de la fiscalía comenzó a mostrar en una gran pantalla fotos de la escena de su secuestro en el Parque Nacional Yosemite, el mismo saliente de granito mojado y el trípode desplegado colgando de un acantilado, el joven comenzó a temblar visiblemente. Según las actas oficiales de la audiencia, Finn no pudo proporcionar un testimonio detallado. Cuando se le preguntó, solo señaló en voz baja que su memoria eran imágenes vagas de luz blanca cegadora y el eco continuo de pasos en el pasillo del hospital. Su presencia era una prueba viviente del poder destructivo del odio, que puede borrar una personalidad, dejando solo a un niño asustado en el cuerpo de un hombre adulto. Grace Miller, a diferencia del Dr. Arthur Ellis, quien durante todo el juicio intentó esconderse detrás de una terminología compleja sobre errores científicos y la necesidad de un tratamiento experimental para trastornos graves, se comportó desafiante. Cuando se le dio la oportunidad de explicarse, no expresó ningún remordimiento. En cambio, Grace detalló los años de humillación que había soportado en la escuela. Argumentó que, dado que una simple palabra tiene el poder de destruir un alma humana para siempre, usar químicos para borrar completamente su mente como represalia era para ella solo un acto de justicia. Le dijo al jurado que consideraba los años de aislamiento de Finn como una factura justa que finalmente había pagado. Sus palabras provocaron escalofríos en la audiencia,
ya que Grace percibía la tortura sistemática del joven como un triunfo personal y la conclusión exitosa de su estrategia de venganza de años. El veredicto, anunciado en mayo de 2020, fue duro y definitivo. Grace Miller fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de liberación anticipada. El tribunal la encontró culpable de secuestro organizado, detención ilegal, tortura física y falsificación a gran escala de expedientes médicos. El doctor Arthur Ellis fue condenado a 30 años de prisión por complicidad en el crimen y por realizar experimentos médicos en humanos prohibidos por la ley. La clínica privada Silver Creek fue liquidada de inmediato y todos sus activos fueron confiscados a favor de un fondo estatal especial para la rehabilitación de víctimas de violencia a largo plazo. La valla de concreto de la instalación fue demolida más tarde, pero para la comunidad local, el lugar ha permanecido para siempre como un símbolo de la crueldad que se ocultaba detrás de las batas médicas. Para Finn Brown, el final del juicio no fue el comienzo de un camino fácil hacia la recuperación. Continuó viviendo con sus padres en una casa aislada en los suburbios. A pesar de los esfuerzos de psicólogos líderes y especialistas en restauración cognitiva, los años en el olvido químico dejaron consecuencias irreversibles. Finn reaprendió a realizar tareas domésticas sencillas y comenzó a reconocer los rostros de personas de su pasado, pero sus recuerdos de la vida antes de junio de 2015 permanecieron fragmentados. El padre del joven recordaba cómo su hijo se sentaba durante horas en la terraza intentando sin éxito recordar nombres de calles o de antiguos maestros, pero esas partes de su personalidad fueron completamente quemadas por las drogas. El símbolo más doloroso de esta pérdida fue el destino de su cámara Canon, que la policía encontró en la caja fuerte personal de Grace Miller durante un cateo. La tarjeta de memoria contenía la última toma que Finn intentó realizar antes del ataque. Una majestuosa panorámica del río Merced, donde el agua rompe sobre las rocas bajo la luz dorada del sol. Esta toma se convirtió en su obra más famosa, pero Finn mismo no sintió nada al verla. Para él, era el trabajo de un extraño cuya vida había terminado en aquel saliente mojado. Nunca volvió a tocar equipo profesional. Cada sonido que recordaba el clic de un obturador ahora le provocaba ataques de pánico, enviándolo de vuelta a los oscuros pasillos del